Hola, buenas tardes. Mi nombre es Harry Brown Araúz, soy director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, y en nombre de todas las personas que trabajamos en el CIEPS y de nuestros invitados que les voy a presentar, queremos agradecerles su presencia. ¿Por qué estamos aquí? En los últimos días nos hemos enterado con información un poco fragmentada al inicio, luego ha habido algo más de información en los noticieros, la hemos encontrado en las redes sociales, sobre digamos, unas movilizaciones conflictivas que está habiendo en Costa Rica. Parte de la información que hemos recibido es que tiene estas movilizaciones que han durado varios días, en las que ha habido policías heridos y creo que también manifestantes heridos. Estas movilizaciones están relacionadas con la solicitud que pretendía hacer el gobierno costarricense de un préstamo al Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares. Le contaba antes de entrar a Juani y a Rotzai que en Panamá esto causa un poco de asombro porque cuando hablamos de Costa Rica no estamos hablando de cualquier país. Es una de las democracias, según todos los estudios, una de las democracias más sólidas de América Latina, es la más longeva de todas, tiene alrededor de 70 años, pero nosotros en Panamá aprendimos a organizar elecciones en muy buena medida gracias a lo que nos enseñó la democracia costarricense. Es el país en el que se respetan los derechos humanos, es el país que no tiene ejército. También aprendimos los panameños que podíamos tener un país sin ejército cuando decidimos que así lo teníamos que hacer. Es el país pacifista por excelencia, es el país de la educación, que desde hace muchas décadas apostó fuertemente por la educación, es el país de la conciencia ambiental, y a pesar de que también es uno de los países más desiguales de América Latina, sabemos que es el país de donde todos son igualiticos. Y esas son las noticias que suelen llegarnos de Costa Rica. Para poder comentar este asunto y entenderlo, qué es lo que está pasando allí, de dónde viene y cómo afecta, cómo podría afectar a Panamá y a otros países de la región, he querido invitar a una buena amiga, un buen amigo y colegas respetados de la Universidad de Costa Rica. Ellos son Juani Guzmán, que es doctora en ciencias políticas. Su tema de especialidad es la participación ciudadana y hasta hace muy poco fue profesora de la Universidad de Costa Rica, y también hasta hace creo que un año, año y medio, fue embajadora de Costa Rica en Panamá. Y también está con nosotros Rotzai Rosales, que también es politólogo, es doctor también en ciencias políticas y catedrático de ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica. Su tema de especialidad son los partidos políticos y las elecciones. Igual que Juani, conoce muy bien no solamente la política de su país, sino la política centroamericana. Buenas tardes, Rotzai y Juani. Yo quiero empezar haciéndoles, digamos, una pregunta que tiene que ver con el contexto, ¿no? Quizás para ir limpiando un poco el tema y empezar a entender. Estamos en un contexto de pandemia y quizás la primera reacción es pensar que esto tiene algo que ver o exclusivamente tiene que ver con la pandemia. ¿Es así o esto tiene antecedentes más añejos que la pandemia que estamos viviendo? Puede empezar cualquiera de los dos. Bueno, no sé, como quieran. Juan. Yo creo que empezando por como decís, primero que nada quisiera agradecerte que hayas tenido la deferencia de convocar a este conversatorio y de invitarme personalmente
por el afecto, sin duda, que le tengo a Panamá, por las razones que acabas de decir. Y yo creo que también por la pertinencia y el momento, el criterio de oportunidad para discutir y comentar sobre, digamos, sobre lo que está pasando en Costa Rica, como le llamaste a este conversatorio. Yo creo que no solo tiene que ver con la pandemia, pero sí tiene que ver con la pandemia. Es decir, qué duda cabe que el mundo ha experimentado la pandemia por la enfermedad llamada COVID-19, pero cada país vive su propia pandemia. Es decir, la institucionalidad, la población, los sistemas de salud, los sistemas de producción, de trabajo, y le dan las características propias en las que esa pandemia mundial se vive y se sufre en cada sociedad. En Costa Rica, la pandemia ha puesto de relieve las desigualdades y carencias, pero también las potencialidades y logros del país. Y yo pienso que eso pasa en cualquier sociedad. Pero sin ninguna duda, problemas estructurales de desigualdades de ingreso, desigualdades territoriales, desigualdades de acceso digital, todo eso que son anteriores como desigualdades estructurales a la pandemia, deudas en política económica, en política financiera, en política fiscal, lo que han hecho es venir la pandemia a acelerarlos de una manera estrepitosa, literalmente. Entonces, hay una dinámica, digamos, en la cual esto no solamente tiene que ver con ella, pero sí tiene que ver porque la pandemia, sin ninguna duda, la situación fiscal era crítica antes de la pandemia, pero la crisis fiscal en los niveles en los que estamos la ha acelerado la pandemia. La situación de desempleo empezó a ser crítica, pero sin ninguna duda el contexto que tenemos en este momento es la deuda por lo consiguiente, la producción por lo consiguiente. Entonces, yo creo que no nos vamos a justificar que es por la pandemia, pero sin ninguna duda el 2020 ni aquí ni en ninguna parte se puede explicar fuera de ello, de lo que eso hace. Pero, a ver, lo que sabemos es que más o menos los 4 primeros meses de pandemia en Costa Rica hubo una gestión ejemplar. Teníamos 2 países que estaban fuera, aparte de todos los demás, que eran Costa Rica y Uruguay. Uruguay sigue manteniendo una muy buena gestión de la pandemia, con muy pocos contagios, con muy pocos muertos. Costa Rica estaba allí en los primeros meses, pero ya no. ¿Qué fue lo que cambió, Rotzai, en esa gestión de la pandemia? Bueno, muy buenas tardes. Un gusto en saludarles desde Costa Rica y agradecimiento particular a vos, Harry, y al CIEPS por esta iniciativa, que me encanta siempre, en todo caso, volver a tener contacto, aunque no sea in situ, como siempre hago todos los años, varias veces a Panamá. Este año nos ha tocado esta coyuntura en particular, pero el simple hecho de estar en contacto mediante estas vías ya es un honor, un privilegio y un enorme gusto. Además de compartir con ustedes y con la doctora Juani Guzmán, mi querida Juani. Yo coincido con la visión, digamos, mixta de elementos de coyuntura específica y elementos estructurales que convergen en este momento en el país y que nos llevan a esa situación. No voy a entrar en detalles, ya tenemos la oportunidad de hacerlo, cuáles son esos elementos estructurales, podríamos hablarlo, y cuáles se han potenciado en función de esta emergencia. Pero atendiendo puntualmente tu interrogante, Harry, en efecto, podríamos encontrar dentro de la coyuntura extendida, o un análisis de coyuntura extendida a un año plazo o a estos 10 meses del año 2020, podemos encontrar al menos 2. Yo agregaría ahora el tercero, cuyo detonante es la intención o la propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay un primer momento, digamos, una primera periodización dentro de esa coyuntura que me parece importante relevar, y es
desde el momento en que se ubica, se encuentra o se detecta por lo menos el primer caso de contagio en el país, al 6 de marzo, si mal no recuerdo, y todavía durante todo el mes de marzo, y el mes de abril, coincidente con Semana Santa, en fin, con otro tipo de situaciones, se podríamos caracterizar ese periodo de marzo, abril y hasta inicios de mayo como el de una administración legitimada por la ciudadanía de la crisis sanitaria. Hubo no solo una obediencia, ¿verdad?, yo diría generalizada, prácticamente unánime, a las disposiciones y medidas que encabezó hasta ese momento el Ministerio de Salud y el Ministro de Salud, dejando Casa Presidencial a las autoridades de salud el protagonismo para la administración, gestión y combate a esa emergencia sanitaria. Eso se extendió por un periodo de meses, Harry, coincidente también con la contención que exitosamente el país hizo, como bien mencionado vos, y que fue hasta cierto punto ejemplarizante. Ese periodo, repito, lo llamo yo el periodo de obediencia, condescendencia, legitimidad y aprobación de la gestión gubernamental ante la emergencia de salud. No obstante, ya a finales de abril, vean qué prematuro, 2 meses después, y sobre todo a inicios del mes de mayo, los principales grupos de poder económico asociados a, digámoslo así, el apoyo material, básicamente, pero también simbólico, al gobierno, empiezan a presionar de manera creciente, yo diría exponencial, para la llamada reactivación económica del país. ¿Okay? Hubo una fuerte inversión de recursos publicitarios en términos amplios, que hizo que la ciudadanía o sectores específicos de la ciudadanía vieran en la contención sanitaria y en las medidas restrictivas de tránsito personal o vehicular, etcétera, empezaron a sentirse molestas por esa situación, empezaron a decir y a tratar de enquistar en el imaginario colectivo la idea de que eso era insostenible, que la urgencia sanitaria ya había de algún modo pasado su pico más alto y que lo que se imponía ahora era la reactivación económica, comillas, vía apertura progresiva de las actividades económicas y una, digámoslo así, flexibilización de las medidas restrictivas de tipo sanitario. Ese segundo periodo, que lo podríamos llamar el tránsito de la administración exitosa, legítima, casi que unánime, a favor del gobierno en la atención de la emergencia de salud, pasamos a una fase de tránsito durante ese mes de mayo, en donde hay un reacomodo de las distintas correlaciones de fuerzas entre los distintos grupos de ciudadanos y grupos de poder, y se orienta la presión hacia el gobierno, repito, para que flexibilice las medidas y procure generar una propuesta de reactivación económica. Esa presión se mantiene hasta la fecha, dicho sea de paso. Y el gobierno, no sé si con un poco de imaginación, publicita 2 asuntos que me parecen decisivos en ese periodo. Una llamada estrategia del baile y el martillo, importada, para variar, de algún académico, bueno, en este caso era español, pero de tradición y escuela norteamericana, que dice que lo óptimo para mantener la economía, por lo menos en cierta condición de salud, frente a la pandemia, hay que estar en una suerte de estira y encoge, de martillo y baile, de danza. El martillo, manteniendo ciertas medidas restrictivas, pero abriendo la posibilidad de que todos volviéramos a cierta o relativa normalidad, que retomáramos el baile de la actividad económica, de nuestra idiosincrasia
igualitica, ¿verdad? Que nos incorporáramos de algún modo otra vez a esas actividades productivas con mucha confianza, porque lo que era necesario en este momento, urgente para el país, era, repito, atender las urgencias de tipo económica, principalmente demandadas por los sectores económicos poderosos asociados al patrocinio fundamentalmente de ciertas políticas públicas tendientes a favorecerlas. Y llegamos dando un salto, después podemos entrar en detalles, a la propuesta que el presidente, el Poder Ejecutivo, formula como, lo presentan así, la única salida que el país tiene para reactivar su economía en la actual situación y para, dicen ellos, atender problemas estructurales en el, por supuesto, evidente problema de las finanzas públicas en general que tenemos acumulándose a lo largo de muchísimos años. Y es ahí donde en algún momento nos podríamos salir de la coyuntura específica. Sí, quiero que entendamos ese asunto y creo que lo podemos empezar a hacer a través de esta pregunta. Esos 1.750 millones que está pidiendo, que iba a pedir el gobierno, ¿para qué eran? ¿Para qué los iban a usar? No, el asunto está así, Harry. Mira, en realidad el gobierno ya negoció y la Asamblea Legislativa le aprobó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 504 millones de dólares. Este préstamo, ¿verdad?, fue de emergencia, literalmente. Bueno, el fondo ha aprobado esos préstamos en muchos países en este momento. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, había claramente un 10% de esos 504 millones, al menos 50 millones de dólares iban para pagarle parte de la, digamos, de la deuda que el Estado, que el gobierno central tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social, absolutamente urgente porque es la gran responsable de toda la atención de la emergencia sanitaria, y para continuar con los subsidios para las poblaciones de más alto riesgo y tal. Aquí se pusieron en marcha un programa, digamos, de asistencia que se llama Bonos Proteger, pues entonces había que darle también a esto. Es decir, una serie de necesidades apremiantes para este 2020, ¿verdad? En condiciones, digamos, igual, de crédito un poco más barato. Pero la condicionalidad / compromiso del país para la aprobación de ese préstamo que llegó en un solo tracto era que Costa Rica asumía una ruta consolidada fiscal y lograr, inclusive hasta se plantea un superávit de 2.2 al 2024. ¿Bien? Entonces, el gobierno, inmediatamente que recibe ese dinero y que se da el proceso de aprobación del mismo, se va de cabeza a elaborar una propuesta para un préstamo que, como decíamos, el de los 500 millones es para atender necesidades inmediatas del 2020, para favorecer, porque el crecimiento exponencial de la deuda en 2020 y 2021, ¿verdad?, nos obliga a una deuda de 9.000, hoy decían que 11.000 millones de dólares. Pues necesitábamos, para entrar en, como ellos dicen, en cambiar deuda cara por deuda barata, en hacer un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional. Para eso son esos 1.750 millones de dólares. El tema no es el préstamo, el tema es la condicionalidad de los compromisos, ¿verdad?, que el gobierno mismo le plantea, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa, por así decirlo, de que va a asumir con el fondo para aplicar a ese puesto. Y entonces, esa es la reacción inmediata que hay en relación con eso.
Sí, ni siquiera la duda era sobre la necesidad del dinero que hay. Eso ahí está. El asunto es la forma que utilizó el gobierno, que eso es lo que podríamos hablar. O sea, yo sé que vos querés llegar a por qué las movilizaciones y de qué se tratan. Son unas movilizaciones muy singulares, las de esta ocasión. Es decir, cuando presentabas al inicio al país como el país pacifista y tal, o sea, yo creo que hay que reconocer que en Costa Rica se ha logrado la construcción de acuerdos a un precio alto de importantísimas movilizaciones para los aspectos más importantes desde los años 70, pero sobre todo en los últimos 20 años, se ha ido construyendo sobre la base de digamos, de un costo social importante, pero de un proceso, digamos, de participación y de emergencia social importante. ¿Verdad? Si uno puede pensar, hace 20 años, por ejemplo, fueron las movilizaciones por el combo del ICE, que llamábamos en ese momento, que era un conjunto de proyectos que, digamos, para resumirle a nuestra audiencia, se orientaban a la privatización que en Costa Rica es pública, de la electricidad y de las telecomunicaciones, como vino después. Luego, lo que significa todos los procesos educativos en el 2007. Hoy, no, mañana se cumplen, ¿cuánto? 13 años del referéndum para la aprobación del Tratado de Libre Comercio en Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, del TLC, y eso estuvo precedido de unas movilizaciones impresionantes. Estas, para no alargarme mucho, esas son distintas, no son marchas, no son movilizaciones masivas, no, son literalmente bloqueos, son interrupción de paso. O sea, no estamos hablando de miles de personas, no. Me imagino que se suman miles si lo vemos, porque son cientos de interrupciones de tráfico, ¿verdad? De interrupciones de tráfico. Es un alto, me explico, no es una movilización que lleva a la gente, no, estamos en el año de pandemia, hasta eso es diferente. Son interrupciones de tráfico que han generado en unos atascos, unos tranques, como dicen en Panamá, enormes. Pero ¿cuál es digamos, el descontento? Eso expresa no solamente descontento por esta posición del gobierno y la propuesta para presentar al Fondo Monetario Internacional, sino que es una suma de descontentos. Rotzai ahora se refería que ha habido digamos, una publicidad que se ha tratado de sembrar de que por qué el gobierno emite tantas restricciones, que el gobierno no considera todo el tema de tanta gente, de las empresas, de tantísima gente que ha quedado sin empleo o con la jornada laboral reducida. Me explico, ha habido un proceso de desgaste del gobierno. El gobierno no aprovechó esos 2 primeros meses en términos de aprobación, ¿verdad? Que tenía, o de obediencia general, como le llaman Rotzai, para poner en conocimiento de la ciudadanía que eso estaba a un coste económico muy elevado. No lo aprovechó debidamente y decidió, por ejemplo, ahora en esta última etapa en relación con la propuesta del FMI, en elaborar un documento que es un gran documento. O sea, es un documento muy elaborado, que no es una propuesta que se sacaron de la mano, es un documento muy elaborado. Pero al gobierno se le olvidó, no supo, que en la política pública la mejor propuesta no es la mejor elaborada ni la más completa, es la más viable, es la más viable. Y la viabilidad, la única manera de pensarla es con la consulta. No puede ser de manera inconsulta porque no le garantiza ninguna viabilidad. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos en un punto para la ciudadanía panameña, que no, obviamente que no tiene por qué estar enterada, estamos en un punto en que el gobierno
ha retirado esa propuesta de la Asamblea Legislativa, la ha retirado, pero como lo ha retirado un poco tarde, las movilizaciones empezaron el miércoles anunciadas, no fue esos bloqueos y tal, no fue que no fueron anunciados, fueron totalmente anunciados que el miércoles 30 de septiembre se iban a iniciar los bloqueos. Y hasta el domingo siguiente, el presidente hace una cadena para decir que va a retirarla. Una pregunta a Juan y Rotzai, porque creo que Juani ha dicho algo muy importante, que acá yo insisto mucho en cómo debemos entender los procesos de formulación de políticas públicas, que no son procesos técnicos, sino que son procesos eminentemente políticos. Y Juani ha dicho, ha puesto en el centro del problema, digamos, que la propuesta no fue suficientemente consultada o que tenía poca legitimidad. En ese sentido, ¿qué fue lo que pasó? Porque en el gobierno seguramente hay gente que sabe estas cosas. De hecho, el presidente es colega politólogo, estoy seguro que la sabe. ¿Por qué no se consultó esa propuesta del FMI para allanar el camino de su aceptación por la sociedad costarricense? Falta práctica de consulta. Hay que entender esto, Harry, y que dicha que Juani hace una aproximación específica a los acontecimientos, al menos del último mes. Y lo explica claramente, esa es la situación del último mes, en que se quiso aprovechar, como suele suceder en la historia de la humanidad y específicamente en la historia política, los momentos de crisis se aprovechan para bien o para mal. Y se aprovechan también, hay que decirlo, entre politólogos, para el reacomodo de las correlaciones de fuerza y de poder. Esto no se puede entender sin esa visión de el hecho dentro de una tendencia y una trayectoria histórica que el país ha vivido, al menos en los últimos, y permítanme que me vaya un poco más atrás, los últimos al menos 25 años, en el que el diálogo ha sido más bien el diálogo social, los procesos de negociación incluyentes, el reconocimiento de las pluralidades, etc. Como dijo el presidente en el discurso del 4 de mayo de este año, que ahora nos podemos referir a ese tema, que asustó especialmente a las clases empresariales, cierro paréntesis, reconoció que hoy el país tiene una enorme diversidad de, comillas, representaciones, cito el discurso del presidente, que ahora, y subrayo lo de ahora, después de 2 años de gobierno, lo dice él, ha empezado a escuchar. Página 3, página 4 del discurso presidencial. Ese reconocimiento de que nuestra institucionalidad representativa ha sido desde hace muchos años rebasada por las demandas de inclusión, de pluralidad y de expresión de esa pluralidad en las políticas públicas, es el verdadero proceso cuyo detonante lo activa la pandemia y específicamente en la situación actual, esa propuesta inconsulta y de, ojo, estrategia de cambio estructural en el Estado. Ya Juani lo acaba de decir muy bien. La atención urgente a la emergencia provocada por la pandemia se podía atender con esos 500 millones que está hablando Juan. El problema es que grupos de poder, dicho sea de paso, los que llamamos en la academia los ganadores del modelo que se ha impuesto en este país en los últimos 25 años, querían aprovechar, y creo que todavía lo quieren, muchos de ellos están dirigiendo algunas de esas, comillas, manifestaciones, querían aprovechar esta situación para dar el golpe definitivo, dicen algunos, yo no sé si será tan dramático, pero pareciera que sí, de ese cambio ya definitivo de la vieja imagen de que se tenía, esa que vos introdujiste, de Costa Rica, una muy vieja, mítica y hasta cierto punto falsa y distorsionada, por lo tanto, de una institucionalidad democrática absolutamente estable e infranqueable. Eso es falso y se demostró sistemáticamente, al menos en esa visión que Juan hizo de los últimos 20 años,
con esas expresiones específicas que también, debemos decir, sorprendieron a por lo menos América Latina. La gran, digamos, expresión de descontento y el proceso de concertación que motiva la privatización de esa empresa, del ICE, no se había visto en el país nunca, ¿verdad? Y produjo algunos clivajes interesantes en el sistema de partidos, etcétera. Y luego fuimos el único país de Centroamérica y República Dominicana que se atrevió, Costa Rica, imagínense, a someter a un referendo, un plebiscito, una consulta popular, un tratado de libre comercio. Eso también fue sorprendente. Harry, yo estaba en Panamá, ¿te acuerdas? Me tenías por allá trabajando en el momento en que se daba esa situación. En efecto, hace 3 años, mañana va a ser 3 años de ese proceso. Pero Juani, obviamente, coincido plenamente con ella, pero tal vez olvidamos un hecho todavía más reciente de esta administración. En el periodo septiembre-noviembre del 2018 fue una de las mayores, a mi juicio, uno de los mayores hitos, y no quiero exagerar, en la historia reciente del país político, de la Costa Rica política. Se dieron durante 3 meses, 90 días, la mayor huelga que este país ha vivido en las últimas décadas. No estoy hablando ni siquiera de lustros, décadas. Durante 90 días el país, y debo decir fundamentalmente, la institucionalidad formal representativa, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, van a decir cómo, ahora podemos hablar, mantuvo en las calles y bajo tema de huelga también a el país entero durante 90 días, en contra de la aprobación de una iniciativa de ley que fue denominada eufemísticamente de justicia tributaria, pero que claramente lo que vino a imponer fue la materialización de la estrategia tributaria y fiscal regresiva que este país ha sostenido, al menos en los últimos 20 años. Repito, mientras se simulaba un proceso de diálogo, Harry, y es aquí donde viene el engaño que hace que hoy todas las personas costarricenses no tengamos confianza el uno del otro. Se simuló un proceso de diálogo, oigan, y de pseudonegociación en sede no institucional en la conferencia episcopal, donde se distrajo a los dirigentes sindicales y a los movimientos sociales por estar informados para esa reivindicación, mientras en la Asamblea Legislativa se aprobaba, utilizamos la terminología actual del gobierno, a martillazo limpio, ese combo fiscal, en noviembre del año 2018. Así es que tenemos que extrañarnos de que hoy hay un enorme sospechismo, una enorme desconfianza y una absoluta deslegitimación de esta convocatoria a diálogo social que ahora hace el gobierno, que anunció el 4 de mayo y que refrendó el 9 de agosto de este año con otra simulación de diálogo y de negociación. Es un país que claramente ya no se siente confiado en esa dirigencia que sistemáticamente, al menos en los últimos 2 años y medio, lo engaña consistentemente. Se rompió la confianza, eso queda claro por lo que cuentan. Otra pregunta. Estoy recordando, y hay bastante distancia, ¿no? Pero hace un año, más o menos, tuvimos una actividad parecida en el CIEPS, cuando hubo las movilizaciones de Chile. Y claro, lo de Chile llegó a un nivel de violencia insospechado y que está muy lejos de lo que está sucediendo en Costa Rica. Pero en aquel momento el colega David Altman, al que ustedes conocen, nos ponía en el centro de la reflexión la debilidad del sistema de partidos. Y ahora Rotzai comenta que el sistema de representación mediante el cual se debería articular el descontento también tiene mucho tiempo de ser débil y no poder articular ese descontento en el que nos encontramos ahora. A diferencia de Chile, en Chile hasta el día de hoy no se sabe quién estaba convocando y tuvieron un mes de movilización violentísima sin saber quiénes eran los responsables. En el caso de Costa Rica, lo que sé es que hay algo que se llama el Movimiento de Rescate Nacional, que es el que aparentemente está articulando y convocando. ¿Quiénes son? ¿Quién es el Movimiento de Rescate Nacional que logran
digamos, organizar 40 bloqueos, como decía Juan, y 40 bloqueos en un país cuya geografía es pequeña. 40 son muchos. ¿Quiénes son el Movimiento de Rescate Nacional? ¿Qué legitimidad tienen? ¿Quiénes están detrás? Son 140 o más bloqueos, es decir, ya son todas las vías grandes y pequeñas que ponen algo para obstruir, y unas decenas de personas están ahí cuidando y dejando el paso cada 10 minutos, etc. Bueno, es muy interesante el tema de los liderazgos, porque por eso le decía yo que las manifestaciones estas son diferentes a las que pensábamos en los últimos 20 años en general, que los liderazgos son más diluidos, ¿verdad? Son precisamente por ser movilizaciones masivas que acumulan descontentos diversos, los liderazgos son mucho más diluidos. En este caso concreto, hay 3 personas, hombres, dicho sea de paso, que salen a la luz, digamos, y que encima son personas que todo el mundo las conoce, por una razón o por la otra, entre otras porque los 3 coinciden haber sido diputados, porque hay uno que ha sido inclusive candidato a la presidencia de la República, que es don José Miguel Corrales. Hay otro que se llama José Limo Guido, y hay otro que se llama Campos, que se me acaba de ir el nombre, que digamos, se han posicionado realmente como líderes de este movimiento, y que, bueno, se les ha señalado a ellos como que representan muchas contradicciones, ¿verdad? Porque han sido, inclusive han sido exdiputados, o sea, significan todo el tema del respeto a la institucionalidad y a los partidos políticos y al canal de la Asamblea Legislativa para la aprobación de proyectos o improbación de los mismos y tal, y que están recurriendo a medidas no institucionales, en fin. Yo quisiera llamar la atención sobre 2 cosas en relación con ese tema, por lo menos, inclusive, bueno, Rosa y yo no hemos hablado de esto, nos has convocado, y me gustaría también conocer, en el marco de esta conversación, su criterio. Porque hay una estrategia que es un poco perversa, que estas manifestaciones le hacen el juego a un sector, digamos, de derecha, porque es que pensamos en la pandemia, en las víctimas de la pandemia, en los afectados de la pandemia. Nosotros ya casi tenemos casi 1000 personas que han muerto por la pandemia. Hay cientos de miles de personas que han perdido o visto reducida su jornada laboral. O sea, estamos pensando en las víctimas, pero no pensamos en los ganadores de la pandemia, en los que les ha servido toda esta tragedia y en los que no contribuyen en la vida nacional para resolver nuestros problemas fiscales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el marco de estas movilizaciones hay alguien de buena fe que lleva el sol y agua, como digo yo, en los bloqueos para el no más impuestos. Y en efecto, el sector empresarial y aquellos ganadores, y que los que deberían ser los grandes contribuyentes que no lo son, dicen tienen razón, no más impuestos, qué horror, que el Estado reduzca el gasto y no sé qué, o sea, reduce el gasto. O sea, es una utilización tan dañina, o sea, la publicidad que se ha hecho en relación con eso. En efecto, el Estado necesita ingresos frescos. En efecto, necesitamos avanzar a un sistema tributario progresivo. Roxay lo dijo hace un rato, en la reforma fiscal que se aprobó el 3 de diciembre de 2018 en Costa Rica, para que nos quede en la memoria, se vuelve a ratificar un criterio regresivo de nuestra política tributaria. Y eso significa condenarnos a más desigualdad. Esta pandemia era la oportunidad de darnos cuenta que íbamos a destruir. Y no, lamentablemente, porque yo he tratado de pensar, ¿qué vamos a aprender de esta pandemia? ¿Qué vamos a aprender?
pues vamos a aprender más desigualdad. Entonces, yo pienso que ese es un poco el enojo o la rabia que puede sentir nuestra población. No es solo la pobreza, es la desigualdad en la que nos estamos enfrentando. Entonces yo creo que, digamos, el gobierno está prisionero, tal vez, de atender un sector de la población que es el que efectivamente tiene voz y entrada libre, ¿verdad? A Casa Presidencial tiene muchísima ascendencia, pero no se da cuenta que en realidad está gobernando para los ganadores de la pandemia. Podríamos empezar a hablar en esos términos, ¿verdad? Porque solo hablamos del costo social y económico de la pandemia. Sí, alguien se beneficia, muchos se perjudican, pero alguien. Eso es muy interesante porque por lo menos aquí en Panamá, algunas personas, no creo que lleguen todavía corrientes de opinión, pues claro, están enfocados sobre todo en que el problema viene del gobierno, pero ustedes lo están enfocando de una manera un poco más sociológica, viendo distintos los grupos sociales que podrían estar detrás de esa satanización del papel del gobierno. Rodzai, tú fuiste asesor parlamentario, lo recuerdo, ¿no? Hace ya bastantes años. Si fueras asesor, si el presidente o el gobierno te pidiera un consejo, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el gobierno de salir de esta situación de la mejor manera posible? ¿Qué le recomendarías hacer? Bueno, pongámonos en esa situación hipotética, porque la situación real sería que no aceptaría aconsejar un gobierno que nuestro querido colega, dicho sea de paso, conocidos por nosotros mismos, Gerardo Hernández, ha llamado un gobierno corporativo empresarial. Yo difícilmente podría asesorar un gobierno de esa naturaleza, pero sí pensaría en que esta situación coyuntural debe partir de un reconocimiento como el que estamos haciendo desde el punto de vista académico, como ejercicio intelectual, de que forma parte de un proceso que simplemente ya explotó y que tenemos que partir entonces de una situación no de normalidad. Acordémonos, en teoría la negociación y la toma de decisiones es diferente, los procesos de toma de decisiones en normalidad y en situaciones de crisis. Estamos en una situación de crisis que no es coyuntural. Repito, el gobierno hizo caso omiso a las advertencias que desde 2018, acordemos que además el gobierno llega al 2018 después de una segunda ronda, con bajo nivel de apoyo social. Los últimos gobiernos han llegado en este país con menos del 23% de apoyo en general de la población, y eso hay que tomarlo como dato. Cierro el paréntesis, y es una muestra también de cuán rebasado está nuestro sistema de representación formal, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Pero entonces, mi recomendación primera, y que parecía, es que es lo contradictorio del presidente, en la cadena de televisión del pasado domingo, parecía que iba en el camino correcto, cuando lo primero que él dice en los 5 segundos iniciales de su intervención es que ha escuchado, ha puesto atención y se ha sensibilizado a los clamores de la población para ser escuchada a su vez en los procesos de toma de decisiones. ¿Por qué hasta ahora? Es mi pregunta, ¿verdad? Porque no se quiso tocar y no se ha querido tocar, y ahí ya no solo endilgo la responsabilidad de este gobierno, sino a muchos otros anteriores, de resolver, sino más bien acumular problemas en 3 grandes frentes. No me voy a detener, creo que lo resumo ahí. En 3 grandes sistemas. En el sistema de acumulación, de producción, acumulación y circulación de la riqueza. Y sobre todo de distribución de esa riqueza. Ahí hay un problema sustantivo, y es el que menos se quiere tocar. Pero también hay un problema de acumulación de conflictos en el sistema de representación formal del país. Y el tercer gran sistema que termina de generar este panorama aparentemente caótico y amenazante para nuestra estabilidad democrática es el sistema lo que yo llamo sistema de inclusión, del pluralismo, el reconocimiento de los derechos humanos y de nuevas ciudadanías. En esos tres frentes
ningún gobierno reciente ha hecho lo que ha tenido que hacer. Y es básicamente atender las demandas primero de visibilización de que hay problemas estructurales y una exclusión sistemática de enormes sectores de la población en beneficio de esa corporativización empresarial que ha tenido nuestros últimos gobiernos, y en particular este. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Un diálogo social. Harry, no hay mucho que inventar. América Latina está llena, yo no alcanzo a decirlo, de procesos de diálogo social que, recordemos, incluso en situaciones de guerra civil, ha obligado a los países a ponerse de acuerdo, por lo menos para suspender y llegar a un acuerdo de paz. Y Costa Rica, que se precia de ser la democracia más estable, de ser pacifiticos, y que todo lo resolvemos mediante el diálogo, ha demostrado justamente lo contrario. Ha sido imposible convocar desde hace 20 años a un proceso de diálogo nacional que por lo menos defina los mínimos comunes denominadores del proyecto país hacia mediano y largo plazo. Okay. Esta es la oportunidad, Harry. Ahí quiero preguntarle a Juani, en esa misma línea, Rutsai. Juani, tú que eres, uno de tus temas de experticia es la participación ciudadana, y bueno, les pregunto a ambos, pero quiero que empiece respondiendo Juani. El presidente el domingo se comprometió nuevamente a convocar un diálogo, ahora obligado por las movilizaciones conflictivas. Mi pregunta es, ¿quiénes dialogan? ¿A quiénes se invita a ese diálogo en el que también, no es digamos, la institucionalidad representativa de la Asamblea Nacional y los partidos, pero también debería haber un mínimo de representatividad para saber a quiénes sentamos en la mesa? ¿Quiénes dialogarían en este nuevo diálogo? Bueno, hay muchos, hay que reconocer, digamos, que desde el inicio de la pandemia hay muchos grupos, hay grupos diversos que han planteado distintas propuestas, opciones, hasta metodologías para el diálogo, ¿verdad? Hay una metodología que un colega nuestro, precisamente, el doctor Felipe Alpizar, estuvo participando con Naciones Unidas y tal, una metodología para el diálogo, digamos. Yo creo que hay una gran disposición para el diálogo. Es decir, esto es como el gato que se come la cola, digamos. Hay que ver dónde es que está, digamos, el punto que no nos permite ponernos en marcha. Yo siento que hay una disposición de parte del sector cooperativo, del sector sindical, del sector de los solidaristas, de organizaciones de mujeres, están identificados encima. O sea, yo creo que no sería una cosa absolutamente inmanejable, pero sí tiene que ser una cuestión ordenada. ¿Por qué? Porque Rosay lo decía hace un rato, porque se ha perdido la confianza en el diálogo. No es cuestión de que llamen a audiencia a los grupos, ¿verdad? No es que es cuestión, a ver, dígame usted, ¿verdad? Irse a asistir como a una audiencia en la Casa Presidencial. Yo pienso que tendría que ser una cosa mucho más pensada. Yo quiero decir lo siguiente. ¿Estaría en ese diálogo, Juni? Rescate Nacional sería... ¿El presidente estaría dispuesto a que el movimiento de rescate nacional participe en ese diálogo o no tiene la legitimidad? Bueno, yo tengo la siguiente opinión, es muy personal. El presidente dijo el domingo, el presidente nuestro, que él convocaba a quienes hayan optado por las vías institucionales al diálogo. Y yo personalmente creo que si uno quiere que, por ejemplo, un bloqueo se levante, ¿verdad? No puede excluir, o es que eso no es una vía institucional. O sea, a la vuelta del siglo XXI, nadie puede decir que ese no es un mecanismo de expresión popular. O sea, ¿verdad? Yo lo pienso en términos, como decías, de participación ciudadana. O sea, si lo negamos eso como parte de nuestra vida en democracia, ¿verdad? O sea, si lo negamos
como parte de nuestra democracia, ya empezamos a crear un poco de exclusión, como decíamos antes. Entonces, yo pienso que uno puede decir, tienen que tener esos requisitos para empezar yo a hablar con ustedes, ¿verdad? Sino que empecemos a hablar, empecemos a hablar primero, ¿verdad? Porque realmente creemos que esto se levanta. Hay otro tema que tiene que ver con la salud, que no hemos referido a eso. O sea, encima estamos en media pandemia, con 55 cantones de este país que todavía están con riesgo aumentado por contagios, ¿verdad? Por esa sola razón, tenemos que hablar para que los bloqueos se levanten, porque es un riesgo de contagio, porque estamos pensando en la salud de la gente o no, ¿verdad? Yo creo que nos hemos perdido porque se separó mucho la política sanitaria de la política económica, como si la política económica no estuviera al servicio de la salud. Yo creo que cuando nos desenfocamos fue cuando se habló de reactivación económica, y entonces había que supeditar la salud y todo lo demás a la dichosa reactivación económica. Ni logramos la reactivación económica y deterioramos esto. Hay que decir, sin embargo, que hasta hoy, y la ciudadanía costarricense lo reconoce, la política sanitaria ha sido muy exitosa. La estrategia enfrentamiento de la emergencia sanitaria ha sido muy exitosa en el país. Nosotros tenemos un tema de migración muy importante. El contexto de la migración, de las condiciones de la migración, de las condiciones laborales de la migración y tal, en el marco de esa exigencia de algún sector por la reapertura, por la llamada reapertura, disparó los contagios en el mes de marzo. Pero aún así, la letalidad y la hospitalización han estado contenida y controlada, y en eso la misma ciudadanía hasta el día de hoy le reconoce, digamos, al sector de salud que hayan podido manejarla. Quiero hacer dos preguntas para ir cerrando. Voy a hacer las dos inmediatamente. La primera para Roxay y la siguiente para Juani. Aquí en Panamá circuló un video, y ahora no recuerdo el nombre de la periodista, posiblemente ustedes lo vieron allí, un video de unos 3, casi 4 minutos, en que una periodista empezaba diciendo que Costa Rica es un país rico, pero que el gran problema que tiene Costa Rica es, como en casi todos nuestros países latinoamericanos, es la corrupción y una administración pública insostenible. Yo recuerdo aquel estudio del BID, The Politics of Policies, en el que se clasificaba la administración pública de Costa Rica como una de la mejor de toda América Central por su profesionalismo, y una de las mejores de América Latina. Y Costa Rica tenía, digamos, un pequeño estado de bienestar que llevó a que ese inicio de la gestión de la pandemia fuera exitoso, un sistema de salud robusto como no tiene ningún país en América Central. Entonces a mí me hacía un poco de ruido lo que decía esa periodista, con todo y que el video aquí circuló con la aprobación de mucha gente que conozco. Pero por otro lado también es cierto que Costa Rica tiene una deuda del 63% de su PIB. Es bastante más alta que en el 2019. Ahora supongo que va a ser más alta en el 2020. Y que los problemas fiscales de Costa Rica, como creo que lo dijo Roxay, son bastante antiguos. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con la administración pública costarricense? ¿Hay que privatizar? ¿Hay que reducirla? ¿Es insostenible? ¿Cómo hay un problema realmente allí? Esa es la pregunta para Roxay. Y la pregunta para Juani, que le interesa mucho a los panameños y las panameñas que nos están escuchando, es ¿cómo afecta esta situación las relaciones comerciales, humanas y culturales de Panamá con Costa Rica, más allá de que la frontera está cerrada con algunos de esos bloqueos? ¿Qué implicaciones tiene esto para Panamá? Tú que fuiste quien por algunos años pues coordinaba
con mucho trabajo fui testigo de esas relaciones de Panamá con Costa Rica. Rotzai y luego Juani. Hay que hacer un par de precisiones antes, rápidamente, Harry. Primero, es que en efecto la contención y la atención específicamente de salud pública ante la emergencia ha demostrado de que a pesar de la sistemática reducción o búsqueda de reducción del aparato estatal en los últimos 25 años, producto, por supuesto, de las recomendaciones del Consenso de Washington, entre otras, a pesar de 25 años de la estrategia de reducción sistemática de la estadualidad, de la infraestructura estatal, Costa Rica mantiene lo que yo llamo una reserva y una sinergia institucional en ámbitos como la salud principalmente, pero todavía podemos encontrarlo, todavía en educación, por ejemplo. Eso ha permitido que tengamos un colchón de contingencia para atender y demostrar, Harry, como lo demostró las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, solo para citar eso, que todavía, a pesar del modelo del Consenso de Washington y de la corporativización de los gobiernos de tipo empresarial, todavía tenemos una reserva de institucionalidad que funciona y que además, vos lo dijiste, todavía hasta nos sirve como de ejemplo, de modelo de atención de eso hacia el resto de los países de América Latina. Entonces hay que hacer esa precisión. Por eso, yo coincido con Juani, ahí se demostró que la enorme inversión que durante 60 años hizo este país para mantener su estado de bienestar, todavía conserva esas reservas, y eso es importante. Segundo, o la otra precisión, aquí no existe una administración pública, Harry. Aquí hay al menos 2 estados y 2 administraciones públicas. Creo que en algún momento, en algún lado lo escribí, existe el estado y la administración pública prioritaria para los tomadores de decisiones, que es la dirigida, sin más vueltas, a los negocios, a la banca, a las finanzas. Y ahí tenemos una estabilidad llena de trámites aligerados, ventanillas únicas, que resuelven los problemas de esos sectores en cuestión de horas. Y tenemos una estructura, una infraestructura estatal, una administración pública que la han convertido en altamente ineficiente, que es para el resto de los asuntos que no son los negocios, ni la banca, ni las finanzas asociadas a los negocios transnacionales. Creo que esto me suena parecido también a Panamá, ¿no es cierto? Pero bueno, después podemos hablar de ese asunto. Sí. Esa bifurcación, ¿verdad?, real del Estado nos hace que tengamos al menos dos Costa Ricas muy distintas. Y esa precisión hay que hacerlo. Claramente, esa bifurcación, dicotomía, incluso hasta contradicción entre esos dos aparatos de administración pública han permitido y han facilitado también, Harry, y hay que decirlo, la creciente presencia o indicios al menos, de corrupción en la administración pública. Que se expresa en, por ejemplo, los niveles de elusión y evasión que sobre todo los grandes contribuyentes mantienen en este país desde hace 20 años y que nos lleva algunas estimaciones como la del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales a decir que Costa Rica es hoy, rompamos también ese mito, es uno de los países cuya administración pública tiene presencia de actos y de estructuras incluso ya organizadas con características de corrupto, ¿verdad? Hay un informe, a ustedes les suena familiar, de los Panama Papers que se hicieron en la anterior Asamblea Legislativa, que además corrobora y verifica que en ese sistema que yo llamo de producción, acumulación y distribución de la riqueza es donde verdaderamente se inician los problemas de desigualdad y exclusión sistemática del país, ¿verdad? Entonces, ante tu pregunta,
¿qué se debería atender? Bueno, en primer lugar, y por eso sirven los diálogos sociales, para tratar de articular esas distintas realidades y distintos países dentro de un mismo Estado-nación, diríamos en términos técnicos. En Costa Rica no podemos pensar que existe una sola estadualidad y una sola administración pública. Existe una estructura ya hoy desarrollada durante 20 años para atender de manera eficiente, eficaz, yo diría estupenda incluso, la administración pública dirigida hacia esos negocios y a las finanzas, y una administración pública que opera bajo las reservas y la inercia que me refería hace un rato, para la atención de todos los asuntos que la clase empresarial presente en el bloque, en el poder, diríamos, no solo desconoce, sino que quiere aprovechar esta oportunidad para terminarla de liquidar, ¿verdad? Entonces, hay una oportunidad estratégica también ahí. No hay que ver y no hay que creerse el mito de que existe una sola administración pública y una sola estadualidad en este país. Ese es parte del problema y es parte y el origen mismo de la desigualdad y del malestar social que hoy estamos experimentando. Yo sospecho, Rosay, que esta conversación la podríamos tener en la mayoría de los países de América Latina, eso que has planteado. Sí. Juani, ¿qué implicaciones tiene para Panamá lo que está pasando en Costa Rica? Yo creo que, al igual que cuando miramos a otros países, lo que pienso es dos cosas. La primera es que, bueno, Panamá, como sabemos, no solamente es nuestro vecino y aliado en muchos temas, es un socio comercial muy importante para Costa Rica, no solamente por los kilómetros que compartimos de frontera, sino también porque compartimos problemas vinculados a la migración, ¿verdad? Tenemos migración estacional panameña para todo el tema de la zona sur en Costa Rica. Tenemos un intercambio cultural permanente, o sea que hay tantos aprendizajes que podemos tener unos de otros. Ya sabemos que tenemos, por ejemplo, en el día a día problemas comerciales. Hemos estado ahora con todo el problema sobre el bloqueo para los productos de la carne y leche y derivados, ¿verdad? Y es un proceso de negociación permanente. Yo que tuve el privilegio de poder vivir ahí en Panamá y estar representando a mi país, en Panamá se da uno cuenta que somos socios en buena lid en ese sentido, es decir, que hay diferencias, se puede negociar, se puede hablar, pero yo creo que hay, digamos, recuperarlo en términos de aprendizajes. En esta pandemia, el papel del Estado es fundamental. Y no hay otra manera de salir como no sea fortaleciendo la institucionalidad estatal, que lleva a reconocer un poco lo que Rosay llama reservas, pero yo creo que tienen que manifestarse en esos compromisos con el Fondo Monetario Internacional o con las agencias multilaterales de financiamiento. ¿Qué nos ha salvado? La investigación científica, o sea, dinero para investigación y desarrollo. Eso es lo que tenemos que decir. Entonces, por ejemplo, a Panamá, que es un socio tan cercano nuestro, tenemos que hablar sobre eso. Panamá tiene la ciudad del saber, tiene esos centros de investigación, tenemos que hacer cosas, porque eso es lo que nos va a salvar. No, ni siquiera sabemos cuándo vamos a tener la vacuna, tenemos que crear nuestros propios tratamientos, y eso lo ha hecho lo poquito que hemos dedicado a la investigación y desarrollo. Tenemos un sistema de salud que atiende de manera genial desde el primer nivel de atención. Bueno, tenemos que compartir todas esas experiencias. Es decir, en vez de miedo, en vez de movilización, no, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿Cuáles son las lecciones que hay sobre eso? Panamá es un centro financiero tan importante en relación con
para toda América Latina y bueno, para el mundo, ya sabemos. Ya sabemos lo que ha pasado cuando han habido estos escándalos vinculados digamos, a la corrupción financiera transnacional. Pero sí sabemos también cómo se dan los manejos de la deuda pública, cuáles son las responsabilidades que tienen los distintos actores. También podríamos trabajar en relación con eso. Yo creo que hay que promover más y fortalecer ya los mecanismos de diálogo que tienen los dos países. Hemos sido aliados en muchísimas cosas y yo creo que tratar de aprender, como que esto da para más, da para mucho mejor. A mí me hace, no sé si, digamos, me llama la atención que siempre en Panamá tenía muy buen concepto de Costa Rica en algunos temas, ¿verdad? Y entonces decían que porque yo era tan crítica, porque yo soy tan crítica. Bueno, porque de eso se trata, sí vamos aprendiendo, los panameños también son muy críticos, ¿verdad?, de su país, entonces bueno, vamos aprendiendo de las lecciones de cada uno de sus países. Yo siento que en este momento que estamos viviendo en Costa Rica, que tenemos muchos desafíos, hay que saber dos cosas. Cada país está viviendo en este momento enormes desafíos, porque la pandemia es un virus que se introduce en el sistema respiratorio, pero saca a la superficie todo lo demás. El resto lo saca a la superficie. Y esto nos ha permitido vernos con una cierta crudeza. Y yo creo que implica responsabilidad de los gobiernos, de las sociedades, de la academia, ¿verdad?, de las organizaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos, meterle ganas a esto y salir adelante, porque tenemos una emergencia. Muchísimas gracias, Juani y Roxay. Yo creo que hemos tocado rápidamente todos los puntos importantes y me quedo con dos cosas que han dicho. En Panamá también se ha hablado de eso y coincide con lo que ustedes dicen para Costa Rica. Es la ciencia del conocimiento lo que nos va a sacar de estas situaciones pre-pandemia y cómo la pandemia las ha exacerbado. Y como dijo Roxay, tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas de manera distinta. Les mando un abrazo a la distancia. Espero que podamos vernos pronto. Y le quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron su presencia en este conversatorio virtual. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Saludos, un abrazo.